Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que son los trastornos del sueño. Vamos a explicar brevemente algunos elementos que puedan interpretarse como un trastorno del sueño. No vamos a explicar mucho de ello, sino que vamos a hacer un acercamiento interesante. Es decir, que para poder hablar de un trastorno del sueño tenemos que entender, por ejemplo, el famoso reloj biológico, la famosa, digámosle, coherencia que existe entre la luz y la oscuridad. Entonces vamos a decir y suponer entonces que tenemos el núcleo supraquiasmático, que es el responsable o conocido como el reloj biológico. Este reloj biológico nos va a permitir a nosotros diferenciar ciertas horas o ciertos elementos que nuestro organismo tiene para hacer ciertas cosas. Seistenberg, bueno, no me recuerdo el término, pero este término se relaciona a que nosotros tenemos pequeños u otros relojes biológicos. Entonces yo me voy a atrever a decirles, por ejemplo, que pareciera ser que nosotros tenemos un ritmo circadiano que es el fundamental para entender los demás ritmos, ¿ya? Tenemos el ritmo circadiano, ultradiano, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Los ritmos que van a ser más prolongados, pero pareciera ser que existen células o las células contienen también estos elementos, digámosle relojes, microrelojes, ¿no? ¿Sí? Que de alguna manera trabajan organizadamente con lo que son las señales del tiempo. Entonces, si anteriormente hablamos de la homeostasis cerebral, hoy hablaremos acerca de este reloj biológico cerebral y que podríamos suponer que nuestras neuronas trabajan de manera organizada a través del tiempo y que se relacionan precisamente con la luz y la oscuridad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, personas, bueno, nosotros que de alguna manera crecemos, ¿sí? De alguna manera tenemos respuestas hormonales, ¿sí? Y que eso obviamente pues se puede traducir en, ¿cómo se llama? En activaciones circadianas. Yo siempre le digo a las personas, bueno, si yo ya no estoy comiendo porque se me fue el hambre, hay una alteración rítmica. Y si a eso lo asociamos a los, por ejemplo, a los trastornos hormonales, hay una siguiente. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones que tenemos en ese ritmo? Porque miren, pues, yo puedo alterar mi ritmo circadiano y eso me produce una enfermedad o me produce una patología o me produce un trastorno. Pero puedo usar sustancias que también pueden llevar a eso. O también puedo tener algunas características especiales, por ejemplo, una enfermedad, un dolor o algo que me altere el sueño. Muchos de los problemas del sueño vienen derivados del dolor. ¿Sí? Entonces, algunas alteraciones, por ejemplo, del ritmo circadiano se van a ver reflejados, por ejemplo, en alteraciones del tono corporal o de la temperatura corporal. Va a haber una desorganización de los ritmos de la glucosa o una desorganización interna. En esta parte, por eso es que es importante resaltar las causas o la origen de, por ejemplo, el estrés. Voy a tener problemas en la memoria, en la salud mental, en los problemas cardiovasculares, en los problemas, en las actividades reproductivas. ¿Sí? Nos fatigamos, digámosle, porque dormimos. De hecho, las enfermedades tiroideas hormonales pueden producir y cursar con alteraciones del sueño. Se duermen y amanecen mal. Ganamos peso, problemas gastrointestinales. Podemos ser propensos al desarrollo de algunos cánceres, ¿no? Entonces, por eso dice las secuelas de salud, en la salud producidas por el trabajo de turnos, ¿de acuerdo? Pueden producir estas alteraciones. Nosotros los médicos en algún momento hacemos muchos turnos que nos pueden cambiar nuestra personalidad y yo no estoy exento de esto, es decir, puedo tener algún problema, bueno, de hecho lo tengo, ¿no? De esto derivado del sueño. ¿Sí? Entonces podemos entender que la desincronización interna de esos ritmos biológicos puede producir enfermedades o problemas en la conducta. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, en este caso de la vigilia sueño o sueño vigilia del día y de noche, de cómo de alguna manera se van a ver alterados estas cosas, ¿no? Entonces los cambios en el ciclo vigilia-sueño en el envejecimiento, pues pueden producir algunos cambios comportamentales. Y entonces va a suponer una fragmentación de los sueños, es decir, no se duerme bien y va a haber mayor somnolencia, ¿de
acuerdo? De alguna forma, pues se despierta rápido. Por eso es que este recordatorio es lo mismo que habíamos hablado anteriormente, la arquitectura del sueño. ¿Cuántas veces producimos un sueño REM? Es a cada 90 minutos. Y tenemos que pasar por la fase de 1 a 4 para poder restablecer eso. Y vamos a ver cómo las ondas cerebrales, beta, teta, alfa, em, gamma, se van a estar produciendo dentro de esto. Entonces vamos a decir que los trastornos del sueño consisten en cualquier alteración que afecte los patrones normales del sueño. Aquí no estamos dándoles nombres propios. Dependiendo de la severidad de los problemas para dormir, podemos vernos afectados negativamente en el funcionamiento comportamental o conductual. ¿Cuáles son los que han identificado básicamente? Es el insomnio. El insomnio se define como una combinación de factores que incluyen la incapacidad de conciliar el sueño. Algunos estudios han demostrado que la mejor forma de entender el insomnio es cuando la persona consume medicamentos. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que consumen medicamentos para dormir y eso no los hace dormir. Mucho cuidado con la melatonina, que es lo más común que se usa. Algunas benzodiazepinas también son usadas, como por ejemplo la clonazepam, que yo no la recomiendo demasiado precisamente porque lo que estamos haciendo es una anulación de un efecto del sueño normal. Ahí entenderemos, por ejemplo, la apnea del sueño, que consiste en un cese temporal de la respiración, hay interrupción y eso puede producir un problema. Los ronquidos, la narcolepsia, el ataque de sueño y el famoso síndrome de las piernas inquietas. Y entonces, entremos hablando del insomnio, ¿no? El 25% de la población ocasionalmente va a estar padeciendo esto, ¿sí? Es decir, muchas de las consultas que tenemos es por insomnio. Y obviamente no podemos definir así tan al 100% que es un insomnio. Yo puedo decir en este momento que el insomnio es la incapacidad de mantener el sueño. Pero yo siempre pregunto que hay cosas alrededor. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los aislamientos? Yo tengo insomnio, precisamente, por ejemplo, porque me dedico a ver el celular. Tengo insomnio porque me veo una película. Tengo insomnio por muchas razones. ¿Sí? Por eso hay que interpretarlo. Una de las más importantes de la causa es el tomar medicamentos. ¿Sí? No es una enfermedad como tal, sino es un síntoma que puede estar asociado a algo más. Yo les decía hace un rato, un dolor de estómago no nos deja dormir bien. Comer demasiado no nos deja dormir bien. Una incomodidad incluso de la cama puede ser un problema. La falta del desarrollo hormonal debido a otros factores puede darnos. ¿Sí? La apnea, que es transitoria, o la apnea que pasa, puede estar asociado, por ejemplo, puede, puede producirnos interrupciones del sueño. ¿Sí? Entonces tenemos apneas que pueden interpretarse como, por ejemplo, que son obstructivas. Por ejemplo, personas de sobrepeso, problemas en el cuello. Se establece la forma de, ¿cómo se llama?, de problemas de antecedentes o el consumo de algunas sustancias. O el tabaquismo, ¿no? O aquellas que son apneas centrales, que por ejemplo tienen mucho que ver con la edad de la persona, el género, si tienen una alteración como los trastornos cardíacos, como por ejemplo la insuficiencia congestiva, las personas necesitan dormir casi rectos porque pueden producir ese tipo de apneas, algunos narcóticos que se utilizan o algunos problemas como accidentes cerebrovasculares que afectan nuestro cerebro, ¿no? Entonces, puede estar desde lo que les decía, ¿no? Centrales, pueden ser sindrómicos, pueden ser obstructivos. Pero entonces es un motivo de problema. Cuando hablamos de la narcolepsia, esto es interesante ustedes, porque este es un combo de síntomas que explican la narcolepsia y que se define como un trastorno de sueño caracterizado por periodos de sueño irresistible, crisis de cataplejía, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas. Vamos a explicar cada una de estas cosas. De cierta forma, pues es un conjunto de síntomas, por ejemplo, la somnolencia, ataque repentino de sueño, me quiero dormir y me voy de forma excesiva, ¿no? O tener alucinaciones hipnagógicas o inapópticas que se van a dar al inicio o al final, ¿sí? Y hay que interpretarlas de una manera muy interesante porque pueden estar dando un significado de algo más. Una cataplejía, que es una pérdida del tono muscular, una robotización, diríamos,
por una emoción intensa o fatiga. De hecho, la narcolepsia combina mucho con factores emocionales, es decir, hay personas que tienden a estar emocionadas intensamente y les puede producir el sueño, obviamente descartando un estado conversivo, ¿no? Y la parálisis del sueño, es decir, ya no me puedo mover, ya no me puedo despertar, quisiera hablar y no puedo hablar. Aquí, cabal, estamos en una imagen de esto, ¿no? Llega y se duerme. De hecho, hay unas imágenes más interesantes que quería ofrecerles de una niña que hace gimnasia, pero se me ocurrió que era un poquito delicado porque precisamente la niña se golpea, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de la clasificación de los trastornos del sueño, ¿no? Que van desde problemas de ataques del sueño hasta mucho tiempo de sueño, hipersomnias idiopáticas, por ejemplo, o las que van a ser debidas por sustancias, o las que van a ser orgánicas, o van a ser fisiológicas, ¿de acuerdo? No es el fin para acá, en este curso, por ejemplo, o en este tema, meternos de lleno para explicar cada uno. Pero tenemos crisis de sueño. Uno de los síntomas de la narcolepsia es la necesidad irresistible de dormir. Y eso hacen durante el día, a lo cual una persona sintiéndose más despejada, ¿no? De hecho, recuerdo un caso, una narcolepsia de unas hermanas que se caían, así como la imagen acá. Em, ¿Cómo se llama? Lo interesante de este caso fue que em, mejor las puse en una cama porque el problema era el golpe que se iban a dar, ¿no? Y entonces vamos a entender que esto es un comportamiento, ¿no? El trastorno del sueño es un problema de comportamiento, ¿ok? Porque puede estar asociado a la habilidad emocional, puede estar asociado a estados de agresividad o de una baja tolerancia a la frustración. El trastorno del sueño también puede ser un problema sistémico, ¿sí? Y eso obviamente tiene mucho que ver con problemas cardiovasculares, problemas de obesidad, problemas de respuesta inmune, de algún momento, pues algunas alteraciones en el desarrollo del crecimiento. Y también el trastorno del sueño va a ser una afectación o va a ser una consecuencia cognitiva, es decir, un bajo rendimiento escolar, un mal aprendizaje, una mala memoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que obviamente va a deteriorar la calidad de vida. Entonces yo siempre he dicho, el sueño es importante. Ahora alguien me va a decir que el sueño no es tan importante. Yo diría, en este caso, el sueño debe ser siempre importante porque es parte del proceso metabólico cerebral, importante para el cerebro. En un momento vamos a tener las alucinaciones hipnagógicas o hipnapópicas, que obviamente se refieren a una percepción de imágenes vívidas, es decir, como que las estamos viviendo, y que pueden estar acompañados de sonidos, sensaciones, de que nos tocan, ¿sí? Cuando estamos en la transición de sueño-vigilia o de vigilia-sueño, es una alucinación hipnagógica. La persona dice, no, no estoy durmiendo, no estoy durmiendo, no estoy durmiendo. Y después despiertan y no saben que estaban durmiendo. Eso puede ser una alucinación. O se despiertan y empiezan a notar todo extraño, ¿no? Eso pasa mucho cuando ustedes duermen en otra cama, ¿sí? Es decir, la transición entre el despertar, que es una inapómpica. ¿Dónde estoy? Y de hecho hay una pequeña desorientación, ¿no? Pero también puede aparecer en siestas diurnas, en la siesta. Usted está durmiendo, voy a ir a dormirme 10 minutos, dice uno. Entonces, no dormí nada. Y sí durmió, pero tiene la percepción de que no lo hizo, ¿no? Y que obviamente este tipo va a tener una significación de entre 25 y 60% de los casos, es decir, es muy frecuente que los tengamos, hay que tener mucho cuidado. Pero también es importante entender que las enfermedades neurológicas en el paciente que no llega a tener atonía muscular durante el sueño REM puede ser una representación de sus sueños. ¿Okay? Aquí hablamos del concepto de atonía, del sueño REM. Es decir, que el sueño REM debe de tener una atonía, es decir, debe de tener una inhabilitación del movimiento, pero a veces la falta de esa inhabilitación hace que usted se levante a actuar sus sueños. La gente se levanta, se sienta, se amarra los zapatos, abre la puerta y sale y despierta, ¿no? Entonces, obviamente, esos trastornos del comportamiento REM pueden verse de muchas formas. Episodios repetitivos de despertar durante la noche, ¿no? ¿Sí? Asociados a hablar en la noche.
Muchas veces despertar de estos episodios el individuo, perdón, está totalmente despierto, alerta y no presenta confusión, pero no lo recuerda. Tenemos algunas características especiales, ¿verdad? Este comportamiento pues causa un malestar clínicamente y a veces deterioro social y laboral, porque funciona mal, ¿no? Y obviamente pues deberse a otros aspectos importantes, como por ejemplo unos trastornos médicos específicos. ¿Sí? Entonces, el esquema de los trastornos del sueño, vigilia, del dormir y el de despertar, por ejemplo, tiene que ver con el insomnio, trastornos respiratorios del sueño, como las apneas, tiene que ver, por ejemplo, si son centrales o si son obstructivas, las hipersomnias, la narcolepsia, los trastornos del ritmo circadiano, las parasomnias, los síndromes de piernas inquietas y obviamente el bruxismo, ¿no? Y pues aquí están los medicamentos que generalmente la gente toma, clonazepam o ¿de acuerdo? Yo no lo recomiendo mucho, tal vez en una forma un poquito más inductiva podría ser, pero debe ser controlado. Continuaremos más adelante platicando sobre estos temas, ¿verdad? Agradezco mucho su atención y estaremos presentes.